entiendan qué es lo que quieren decir aquí. Por lo tanto, y para no perder más el tiempo con este tipo de cuestiones y centrarnos en los temas verdaderamente importantes para la ciudad, desde el Grupo Socialista nos vamos a abstener. Gracias. Señor García. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, son muchas cosas, no sé si va a dar tiempo a contestar a todo, pero bueno. Evidentemente, esta moción tiene un objetivo como todas las demás, y es traer aquí un debate, ¿no? Y el debate ya se ha visto, y ya se ha visto por dónde los liberales se salen del debate, ¿no? El debate es si queremos que todas esas viviendas y todas esas cosas que tiene, viviendas, activos, créditos que tiene el Sareb, cumplan una función social y las personas que han pagado esa factura de alguna forma les revierta o no. El resto es hablar pues del empedrado o de otras cuestiones que no tienen nada que ver, porque por supuesto que tiene una traslación directa. Si todos los activos que tenga el Sareb en Leganés se ceden al municipio, pues se podrán utilizar para intentar avanzar en la resolución del problema de la vivienda que tenemos en esta ciudad. Eso se puede hacer. Bueno, de la ultraderecha pues no tengo mucho que decir, ¿no? Porque hablan de que si la comida, que si la vivienda, pues tan importante es la vivienda como es la comida. Son derechos básicos que hay que cumplirlos. Bajar los impuestos, creo que es bajar los impuestos, como dicen siempre en general, y con qué se pagan los servicios, con qué se pagan los hospitales, con qué se pagan los colegios. Hay que pagar impuestos. La señora Cano decía que le cuesta entender lo que ha pasado con el Sareb. Es que evidentemente se ha hecho un esfuerzo para que no se entienda lo que ha pasado con el Sareb y para que haya una gestión opaca. Es una de las cosas que pedimos, que se arroje luz sobre esa gestión que se ha hecho del Sareb. Sobre el que decía el PP de que es una moción ideológica, pues otra vez, solo son mociones ideológicas las nuestras. Las que presentan ustedes no tienen ninguna ideología. En fin, no nos tomen el pelo. Dicen que la Unión Europea fue la que obligó al gobierno. Bueno, es que la Unión Europea estaba haciendo políticas neoliberales en ese momento. Pero además es que esto no fue un tema sobrevenido o un tema de repente te llega como puede ser una guerra, ¿no? Esto era un tema que se veía venir. Estaba avisándose ya por organismos internacionales y organismos locales de lo que estaba pasando con los bancos, con las hipotecas y todo lo que estaba pasando. Y al final la factura la tenemos que pagar nosotros, la gente que nos ganamos la vida trabajando, ¿no? Sí, se cedieron viviendas, de las 15.000 solo se han cedido 1.600, efectivamente, pero eso no es óbice para que no se haga, es que hay que hacerlo. Esas viviendas tienen que dárseles un uso y nosotros lo que proponemos es que el uso sea social. Su plan Vive de la Comunidad de Madrid es propaganda. Es propaganda como fue el Cendal y como son tantas cosas que hacen ustedes. Es propaganda que no tiene ningún efecto. O si lo tiene es negativo, como el tema de la ley Omnibus, todo lo que pretenden con ello de seguir avanzando en todas estas políticas neoliberales, ¿no? Y el que tenga dinero bien y el que no, pues que se busque la vida, ¿no? Eso es lo que proponen, ¿no? Mientras nosotros estamos defendiendo lo contrario, estamos defendiendo lo colectivo, estamos defendiendo el escudo social, estamos defendiendo los derechos sociales y estamos defendiendo los derechos humanos. Dice que lo dejemos avanzar y que ya se recuperará ese dinero, pero es que no se va a recuperar porque es que ya se invirtió más de lo que costaba. O sea, le estaba diciendo que se pagó un 50% de lo que costaban y además es que se pagó por encima porque lo suyo hubiera sido hacer una rebaja del 72%, no del 50%, porque esos activos no valían lo que decían los bancos. Sobre el tema de la mesa de la vivienda, pues sí, seguramente la mesa de vivienda podría avanzar. La problemática del SURE también estoy de acuerdo. Y bueno, pues le digo lo mismo. Esta moción viene aquí para el debate, para que se retraten, para que algunos se intenten salir por cosas que no tienen nada que ver, para no decir que de verdad a quien defienden es a los bancos y a la gente que tiene dinero en este país y no a la gente trabajadora, que es a la que desde mi grupo pretendemos poner encima de la mesa sus intereses. Muchas gracias. Podemos... Ciudadanos españoles. Gracias. Gracias. Señor García. Señor Porto, micrófono. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, yo creo que hemos denunciado las políticas neoliberales y ustedes se reafirman en lo mismo, ¿no? En la bajada de impuestos
y en la demagogia pura y dura, como si no fueran los servicios públicos financiados con los impuestos lo que más salva las situaciones de emergencia. Eso es un hecho. Si hubiéramos seguido sus postulados, si hubiéramos liquidado la sanidad pública, ¿qué habría pasado durante todo este tiempo de la pandemia? Esa es una buena pregunta. Y cuando hablan alegremente de bajar impuestos, digan de qué servicios públicos quieren recortar para que la gente lo sepa. Porque creo que los programas que se basan en que reducir el Estado y acabar con lo público nos llevan a una situación en la que el que pueda lo pagará y el que no, pues no tendrá ese servicio. Y eso nosotras no lo vamos a compartir nunca. Al señor Oporto, pues claro, en 2012 se hizo, usted dice lo que se tenía que hacer, yo digo lo contrario que lo que se tenía que hacer. Si los bancos habían hecho una mala gestión y se habían arruinado, es un problema suyo, es un problema privado. Porque lo que pasa es que, como siempre, las pérdidas las socializamos y los beneficios se lo quedan los bancos. Ahora, estos últimos años, que los bancos están teniendo unos beneficios desproporcionados y que ni siquiera han atendido a la población, han cerrado sus oficinas y no tienen horarios para atender a la gente, no se ha puesto sobre la mesa recuperar todo el dinero que les regalamos. ¿Por qué no se ha puesto? Porque los bancos son muy poderosos, ¿no? Bueno, pues nosotros estamos dispuestos a enfrentarnos a los bancos. Estamos dispuestos porque están confrontando sus intereses con los intereses de nuestra gente, de la gente que se gana la vida trabajando en este país. Claro que es propaganda. Es que el Partido Popular hace propaganda constantemente con todo. La vivienda en la Comunidad de Madrid es carísima, carísima. Está fuera del alcance de la mayoría de la gente. Entonces, sus políticas no están funcionando, pero por la vía de los hechos. La sanidad, tenemos todos los días protestas, cierre de los SWAP, cómo está el Hospital Severo Ochoa, cómo están los centros de salud, 15 días para una cita en atención primaria. Eso son hechos. Y lo que ustedes dicen son ilusiones o informes que ustedes manipulan, porque es evidente que, luego hablaremos de eso, es evidente que la sanidad no funciona como ustedes dicen, ni mucho menos. Ha dicho que a mí me parece bien la ocupación. Sí, ya termino. A mí no me parece bien la ocupación. Yo nunca he defendido la ocupación. Lo que he dicho es que no me parecía que fuera uno de los debates fundamentales la ocupación, cuando la tasa de ocupación es mínima y es mucho más alta la tasa de desahucios. Me preocupan mucho más los desahucios porque son mucho más en número que las ocupaciones. Vamos a la siguiente moción, que es también de Unidas Podemos, para la conversión de Sareb en un instrumento para garantizar el derecho a la vivienda y los mecanismos de cesión a los ayuntamientos. ¿Quién va a intervenir? Señor García. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes de nuevo. Las políticas neoliberales que la derecha propone siempre nos acaban llevando al mismo sitio. El sector privado se queda con los beneficios y es el sector público el que se hace cargo de las pérdidas. ¿Saben cómo se reconoce a un liberal en lo económico? Pues que cuando hay un fuego va corriendo a que el Estado se lo apague. Los liberales son cínicos porque quieren acabar con lo público, pero les gusta mucho vivir de ello. No quieren pagar impuestos, pero cuando tienen problemas van corriendo al Estado a que les dé dinero. No quieren intervención hasta que la piden. Eso sí, solamente cuando ellos la quieren. Gracias a sus políticas, a estas políticas neoliberales, en este país sabemos mucho de las consecuencias que tiene este tipo de políticas. Podríamos hablar de las autopistas de peaje rescatadas y podríamos hablar también de los bancos. Como su gestión privada, la de los bancos, había sido un desastre, corrieron a pedir un rescate al Estado con diversos tipos de chantajes, como si cae el sistema y cae todo, ¿no? Eso sí, mientras los años que tuvieron beneficios o ahora que los tienen, ya no quieren intervención. Se quedan los beneficios y aquí no ha pasado nada. Circulen, aquí no hay nada que ver, ¿no? Pero en cambio, como decía, cuando tienen pérdidas, pues rápidamente piden dinero al Estado, ¿no? Esto lo que demuestra, para quien lo quiera ver, es que las teorías neoliberales de liberalismo económico fallan constantemente. Y lo de que el mercado se regula solo y todas esas cuestiones de la mano invisible, Adam Smith y tal, pues son rigurosamente falsas. Aquí entra lo que tiene que ver con la Sareb, ¿no? Con el conocido como Banco Malo. La Sareb se creó en su momento con el objetivo de comprar parte de los activos tóxicos y problemáticos que tenía la banca para limpiar sus balances y eliminar el lastre que en ellos tenían todos estos activos improductivos, viviendas
y suelo que estaba en poder de las entidades, después de haber sido ejecutadas las garantías, las hipotecas de quienes no habían podido pagar los préstamos firmados, además de créditos fallidos con enormes dificultades para su recuperación. Todo eso se traspasó a este banco que decíamos, la Sareb, para que todas estas entidades privadas dejasen de tener el lastre de tener que provisionar cantidades importantes para esos activos que no les generaban más que gastos y que les obligaban a reservar ese capital. Es decir, se cogió dinero público y se pasó directamente a manos privadas de forma directa. Además, más grave aún, se hizo de una forma totalmente tramposa, porque se financió con un 95% de recursos públicos, pero solamente el 45% se quedó en propiedad pública. Es decir, nosotros, nosotras, trabajadores, las trabajadoras, quienes pagamos impuestos, pagamos el 95%, pero solo recibimos el 45%. Y no solo eso, además es que la Sareb compró estos inmuebles, estos créditos y este suelo con un descuento del 52% sobre el precio que supuestamente tenían todos esos activos, esos suelos y esas viviendas, ¿no? Pero es que la Comisión Europea lo que dictaminó después de analizarlo es que el descuento justo debería haber sido el 72%. Es decir, le regalamos a los bancos un 20% sobre el valor bruto. Es decir, que se compraron estos activos y se les regaló a los bancos directamente 18.000 millones de euros más de lo que valían. Y por esta gestión, que en total nos costó a las personas que vivimos en este país, a la gente trabajadora, la friolera de más de 100.000 millones de euros, nos decían que no nos iba a costar nada. Todos ustedes se acordarán, especialmente en el PP, de Luis de Guindos, que era ministro de Economía en ese momento, y que decía, no se preocupen, que esto no va a costar ni un euro a los españoles y a las españolas. Pues nos ha costado mucho dinero, muchísimo. Y es por eso por lo que traemos esta moción al Pleno, porque pensamos que todo el dinero que nos ha costado a los españoles, a las españolas, a los vecinos y a las vecinas de Leganés, esta gestión que el Partido Popular ha hecho con el Sareb, revierta, aunque sea en una parte pequeña, en nuestra ciudad y en el resto de municipios del Estado que tengan algún tipo de suelo, vivienda o algún activo en su término municipal. ¿Qué proponemos con la moción? Pues cosas muy sencillas y sobre todo muy justas, ¿no? Instamos a que Sareb funcione de una forma transparente y que se puedan conocer todos los detalles de su gestión, porque no se conocen, ni los propios ministerios que están implicados conocen el detalle de esos activos. También pedimos que se asuman responsabilidades políticas e incluso penales, si las hubiera, por parte de las personas que llevaron a cabo toda la gestión de la creación del Sareb, la compra de todos estos activos y todo este tipo de cosas, ¿no? También proponemos que se haga una gestión social del parque de vivienda que es propiedad del Sareb y que se ceda a los ayuntamientos para que se pueda crear un parque de vivienda social en alquiler. Con respecto al suelo, pues todo el suelo urbanizable que es propiedad del Sareb, que se destine a suelo para vivienda pública en alquiler social. En definitiva, que ya que hemos pagado la factura del Sareb, a pesar de que decían que no, que al menos la ciudadanía obtenga algo a cambio en forma de mejoras en el mercado de la vivienda si esto se traslada a los ayuntamientos. En Leganés, todos lo conocen, tenemos evidentes problemas de vivienda. Los alquileres están disparados en nuestra ciudad. Hay barrios donde hay muy poca oferta en alquiler y esa oferta supera los 800 euros de alquiler, cuando el salario mínimo son 1.000 euros brutos. O sea, más del 80% del salario de un trabajador, una trabajadora que cobre el salario mínimo, lo tiene que destinar a este alquiler. Si hablamos de la compra, pues tanto en vivienda usada como nueva, los precios se han disparado también en los últimos años, ¿no? Esto está provocando que mucha gente se tenga que ir a vivir fuera de nuestra ciudad, personas que quieren quedarse aquí pero que no pueden, sobre todo las que tienen rentas más bajas. Por eso pensamos que tenemos que poner todos los recursos que tengamos a trabajar para intervenir lo que sea posible en el mercado de la vivienda
y tratar de garantizar el artículo 47 de nuestra Constitución, que es el que habla del derecho a una vivienda digna, y que los poderes públicos trabajarán para hacerlo una realidad. Y para todo eso es para lo que pedimos su voto favorable.